La sangre en el suelo del pabellón norte de St. Jude no pertenecía a ningún paciente. Y la mujer que estaba de pie junto al cuerpo, sosteniendo un bisturí con la precisión de un cirujano y la mirada fría de un asesino, no era médica. Durante 3 años el personal de St. Jude pensó que Elena Vance era solo la enfermera nocturna y silenciosa que cambiaba las bolsas de suero y evitaba el contacto visual. Pensaron que era tímida. Pensaron que era débil. Se equivocaron. Cuando un hombre fuertemente armado acorraló el cuarto piso con 20 rehenes, pensó que era el cazador. No sabía que acababa de encerrarse en una jaula con un fantasma. Esta es la historia de la noche en que el depredador se convirtió en la presa. Era un martes de noviembre cuando la lluvia desató una fría e implacable cortina de agua que golpeaba contra la fachada de cristal del Hospital St. Jude's Memorial de Seattle. A la vista en el cuarto piso, se veían las salas de traumatología y postoperatorio. El aire olía a cera para pisos y antiséptico. Eran las 12 de la noche. El turno de noche. Elena Vance estaba sentada en la estación de enfermería. La luz azul del monitor se reflejaba en sus ojos oscuros y fijos. Para el observador casual, Elena era invisible. Tenía 34 años y el pelo castaño rojizo recogido en un moño deshilachado. Caminaba arrastrando los pies con los hombros encorvados, como si intentara ocupar el mínimo espacio posible. Hablaba en susurros. Nunca discutía con los médicos. Es un robot, lo juro, susurró Sarah Jenkins, una enfermera de 22 años recién salida de la universidad, navegando por TikTok en su teléfono al otro lado del escritorio. Le pregunté qué había hecho este fin de semana y me dijo, lavandería. ¿Quién lava la ropa durante 48 horas? El doctor Marcus Ayobay, el cirujano jefe de trauma de guardia, ni siquiera levantó la vista de sus historiales. Mientras prepare bien los medicamentos, Sarah, no me importa si se queda mirando la pared. Solo manténla alejada de las familias. Tiene el trato de un trapeador húmedo. Ayobay era brillante, arrogante y estaba cansado. Acababa de terminar una reparación vascular de 6 horas en una víctima de un disparo del centro y estaba alimentado por la cafeína y el ego. No se fijaba en cosas de gente como Elena. No se fijaba en que mientras arrastraba los pies, no emitía ningún sonido. No se fijaba en que cuando cayó una bandeja en la cafetería 3 pisos más abajo, Elena no se sobresaltó. Desplazó el peso hacia las puntas de los pies, con la mirada fija en las salidas antes de que nadie más registrara el ruido. No se fijaba en el tejido cicatricial que se extendía como un mapa de carreteras irregular desde su clavícula hasta su hombro derecho, oculto bajo su blusa. Elena escribía sus notas. Paciente en la unidad 404 estable. Signos vitales normales. Sustituido el goteo. No se aburría. Estaba atenta. Viejas costumbres. No murieron. Simplemente se quedaron inactivos. Hace 7 años. Elena Vance no se estaba secando las cejas. Era la sargento mayor Vance adscrita a un equipo de apoyo cultural CST, que trabajaba junto al 75. Grados Regimiento de Rangers en el Valle de Pes, Afganistán. Había despejado complejos en total oscuridad. Había curado heridas de pecho mientras recibía fuego desde una cresta a 300 metros de distancia. Había dejado esa vida atrás, o eso se dijo a sí misma. Oye, Vance. Gorjeó Sarah haciendo estallar un chicle. ¿Puedes bajar la basura al conducto? Me da escalofríos estar sola cerca del ascensor. Elena levantó la vista con el rostro inexpresivo. Claro. Se puso de pie. Ningún movimiento en vano. Agarró las pesadas bolsas, flexionando los antebrazos, con los músculos tensos que se ondulaban inesperadamente bajo su piel pálida, antes de volver a encorvar los hombros, ocultando su fuerza. Caminó por el largo y oscuro pasillo. La tormenta de afuera estaba recogiendo truenos que resonaban en las ventanas. Al llegar al cuarto de servicio cerca del ascensor, lo oyó. No era un sonido propio de un hospital. No era el chirrido de una rueda de camilla ni el pitido de un busca. Era el chasquido metálico de un grupo de portadores de cerrojo que era enviado a casa con un rifle. Elena se quedó paralizada. El arrastrar de pies se desvaneció. Enderezó la columna. Bajó la barbilla. No respiró. Dean.
Las puertas del ascensor al final del pasillo se abrieron. Elena retrocedió hacia las sombras del lavadero, dejando la puerta entreabierta solo unos centímetros. A través del rayo de luz, observó. Un hombre salió. Era corpulento, 1,93 metros, fácilmente 113 kilogramos. Llevaba una gabardina gruesa empapada en botas impermeables y una bolsa de lona colgada del hombro. Pero fue lo que sostenía en sus manos lo que hizo que a Elena se le helara la sangre, y luego la encendiera de inmediato. Un rifle de plataforma AR-15. Cañón corto modificado, mira holográfica. Este no era un pandillero con una pistola barata. Este era un hombre que conocía su equipo. No parecía loco. Parecía tranquilo. Elena lo observó mientras pasaba junto a su escondite, dirigiéndose directamente a la enfermería. No se apresuró. Se movió con paso firme y decidido. Elena se miró la muñeca. No era un Apple Watch, sino un viejo G-Shock destartalado. Do 14. Se tocó el bolsillo. Su teléfono estaba de vuelta en el escritorio. Estaba desarmada. Estaba en un lavadero sin salida, y un lobo acababa de entrar en el corral. El silencio de la sala fue roto, no por un grito, sino por una voz que retumbó como un trueno. Que nadie se moviera. Desde su posición privilegiada en el oscuro lavadero, Elena vio la escena que se desarrollaba al final del pasillo. El doctor Ayobay dejó caer su historial. Sarah Jenkins congeló su teléfono, resbalándose de su mano y cayendo ruidosamente sobre el linóleo. El pistolero, cuyo nombre el mundo pronto conocería, era Silas Thorne, pateó el mecanismo de cierre de las puertas dobles que conducían a la sala de espera, metiendo una cuña de goma debajo. Acababa de sellar el suelo. Manos al escritorio, rugió Thorne, levantando el rifle. Sarah lanzó un grito agudo y aterrador. Por favor, no. ¡Bam! Thorne no le disparó. Disparó una sola bala al techo. El sonido en el estrecho pasillo era ensordecedor. Polvo y baldosas del techo llovieron sobre el suelo inmaculado. El eco golpeó las paredes, desorientando a todos. El próximo va a dar en la rótula, gritó Thorne. ¿Dónde está? ¿Dónde está Ayobay? El doctor Ayobay, normalmente el dios de su dominio, temblaba. Levantó las manos lentamente. Su rostro estaba color ceniza. Soy el doctor Ayobay. Thorne giró el arma hacia el cirujano. ¿Se acuerda de mí, doctor? ¿Se acuerda de Mary Thorne hace 3 años? Mesa 4. Dijiste que era un bypass de rutina. Dijiste que estaría en casa para Navidad. Ayobay tartamudeó con los ojos abiertos. Yo opero a miles de personas. Yo no. La mataste. Thorne gritó, la fachada tranquila se quebró para revelar un borde irregular de dolor y rabia. Estabas borracho. Las enfermeras susurraron al respecto. Pasé 3 años encontrando la prueba. Y esta noche vamos a tener un juicio. El doctor Thorne le devolvió el rifle a Sarah. Saca a los pacientes de las habitaciones. Todos al pasillo ahora. Cualquiera que no pueda caminar, arrástralo. Elena, todavía en el lavadero, sintió que su ritmo cardíaco se disparaba, no por miedo, sino por la descarga de adrenalina. Taquiplá se instaló. El tiempo pareció ralentizarse. Evaluó la amenaza. Objetivo, hombre de complexión robusta. Arma, AR-15, probablemente semiautomático, cargador de 30 balas. Tiene un arma corta en la cadera. Parece una 1911. Hostiles, 1 visible. Amistosos. 2 miembros del personal visibles. Aproximadamente 12 pacientes en el ala. El ambiente era un espacio reducido. La cubierta dura se limitaba al escritorio de la enfermera. Necesitaba moverse. Si se quedaba en el armario, sería inútil. Si cargaba contra él ahora desde 15 metros de distancia sin ninguna cobertura, estaba muerta. Necesitaba formar parte de la escena. Necesitaba acercarse. Elena respiró hondo, cerró los ojos por una fracción de segundo y accionó el interruptor. El sargento Vance retrocedió. La enfermera Ellie, tímida, se adelantó.
Empujó la puerta de servicio y salió a trompicones, dejando caer las bolsas de basura con un ruido sordo. Thorne giró el rifle apuntándola bruscamente. ¡Quieta! Elena levantó las manos, temblando violentamente. Encorvó los hombros, haciéndose parecer más pequeña, patética. Dejó la boca abierta, aterrorizada. No dispares, dijo. Gimió con la voz quebrada. Por favor, solo soy la enfermera. Solo estaba sacando la basura. Thorne la observó. Vio la bata deshilachada, el pelo revuelto, el terror absoluto en su postura. Vio una presa. No vio cómo sus ojos escrutaban el cargador de su rifle para comprobar si tenía puesto el seguro. No lo estaba. No la vio calculando la distancia entre él y la bandeja del bisturí en el carro de emergencias. Ven aquí, ladró Thorne haciendo un gesto con el cañón. Muévete. Elena se abalanzó, tropezando con sus propios pies, un movimiento calculado para bajar la guardia. Se unió a Sara y a Yovai en el escritorio. Sara sollozaba desconsoladamente. Elena le agarró la mano a Sara, apretándola con fuerza. No pasa nada, susurró Elena, con la voz temblorosa para aparentar, pero su agarre era como una tenaza. Solo respira. Cállate. Gritó Thorne. Metió la mano en su bolsa de lona y sacó un fajo de bridas resistentes. Se las arrojó a Elena. Tú, la fea. Thorne se burló de Elena. Átenlas. Con las manos a la espalda. Si las dejan sueltas, mato a la chica primero. Elena recogió las bridas. Sus manos se mantuvieron firmes hasta que notó que él la observaba. Entonces las obligó a temblar. Era un error. Le estaba dando libertad de movimiento. Estaba dejando que el lobo caminara entre las ovejas porque creía que era una perra. Mientras Elena se colocaba detrás del doctor Ayovai para atarle las muñecas, se inclinó cerca de su oído. Doctor, susurró tan bajo que solo él pudo oír su voz repentinamente desprovista de miedo, sin tartamudeos. Era una voz de pura y fría orden. Cuando se apaguen las luces, tírate al suelo y cúbrete la cabeza. No te muevas hasta que yo diga que está despejado. Ayovai giró la cabeza, con una ligera confusión mezclada con terror en sus ojos. ¿Qué? Aprieta los músculos. Ordenó ella apretando la brida. La dejó lo suficientemente floja como para que pudiera hablar con sus muñecas, pero lo suficientemente apretada para parecer segura. Se acercó a Sara. Sara, susurró. Necesito que seas valiente. Puedes hacer eso. Voy a morir. Sara sollozó. No, no lo eres, dijo Elena. Aseguró las muñecas de Sara. Porque estoy aquí. Oye, deja de hablar. Thorne movió la corredera de su pistola para dejar claro. Elena se levantó y se giró para encarar al pistolero. Estaba a 1,5 metros de él. Él se alzaba sobre ella. Están atados, gimió Elena juntando las manos frente al pecho, una pose sumisa que también mantenía sus manos listas cerca de su línea central. Bien, dijo Thorne. Miró el reloj. 2:25, ahora esperamos a la policía y a las cámaras. Le dio la espalda por una fracción de segundo. Un segundo para revisar la ventana. Los ojos de Elena se dirigieron al panel principal de interruptores de energía ubicado justo detrás de la enfermera. El mostrador de la estación. Estaba a 6 metros, demasiado lejos. Necesitaba un arma. Sus ojos se posaron en el escritorio. Un bolígrafo, una grapadora, unas tijeras de traumatología. Thorne se dio la vuelta. Ve a ver cómo están los pacientes. Tráelos aquí. Si alguien intenta huir, le disparo al doctor. Elena asintió frenéticamente. Ah, vale. Iré. Se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia las habitaciones de los pacientes. En cuanto perdió de vista al doblar la esquina, el movimiento se desvaneció. Se movió con una velocidad letal. Se metió en la habitación 402. La señora Gabel, una octogenaria con fractura de cadera, se despertaba confundida por el ruido. «Esach, señora Gabel», dijo Elena en voz baja. Se acercó a la mesita de noche. No buscaba medicamentos.
Buscaba productos químicos. Cogió una botella de alcohol isopropílico. Sacó un encendedor del bolso de la señora Gabel. La mujer fumaba a escondidas. Agarró un puñado de gasas. Miró el techo, el sistema de extinción de incendios. Si activaba los rociadores, el caos sería absoluto, pero el agua dejaría el suelo resbaladizo, insoportable para pisar. Tuvo una idea mejor. Se dirigió al armario de suministros al final del pasillo. Encontró lo que necesitaba, un tanque de oxígeno portátil y un desfibrilador. Elena Vance comprobó que la carga del desfibrilador estuviera completa. Se arrancó las mangas de la blusa, ajustándose la tela a los nudillos para protegerlos. Respiró hondo. El credo de los Rangers resonó en su mente. Nunca dejaré que un camarada caído caiga en manos del enemigo. Salió de nuevo al pasillo. Gritó Thorne desde la estación. ¿Por qué tardas tanto? Elena regresó hacia la luz, pero ya no estaba encorvada. Caminaba erguida. En la mano derecha, oculta tras la pierna, sostenía las tijeras de traumatología que había robado de un carrito en el pasillo. En su izquierda sostenía un frasco de vidrio con colina suininal, un agente paralizante. «Tengo que ayudar a la señora Gabel», gritó Eleyanena. Su voz era diferente ahora. Se oía con fuerza. Era firme. Thorne entrecerró los ojos. Sintió el cambio. El aire en la habitación cambió. La presa ya no actuaba como tal. «Detente ahí», Thorne levantó el rifle. Elena se detuvo. Estaba a 10 metros de distancia. «Te ves diferente», dijo Thorne entrecerrando los ojos. «Es la iluminación», dijo Elena rotundamente. «Arrodíllate», ordenó Thorne. Elena lo miró fijamente a los ojos. «No». El silencio que siguió fue más denso que la tormenta exterior. Ayovay jadeó. Sara dejó de llorar, mirando a Elena con incredulidad. «¿Qué me dijiste?», susurró Thorne, dando un paso adelante. El rifle le apuntó al pecho. «No», dije Elena, repitió. Ella cambió de postura. «Y deberías haber revisado la salida trasera», Silus. Thorne hizo un gesto de sobresalto, moviéndose instintivamente hacia el pasillo que tenía detrás. Era mentira. No había ninguna salida trasera, estaba desbloqueada. Pero la distracción le dio medio segundo. Elena se movió. El ojo humano tarda aproximadamente 150 milisegundos en procesar un estímulo visual, y otros 100 milisegundos en enviar una señal motora a los músculos. En el mundo del combate cuerpo a cuerpo, un cuarto de segundo es una eternidad. Es la diferencia entre la vida y una bandera doblada. Cuando Silas Thorne giró la cabeza para revisar la salida trasera imaginaria, le dio a Eleyanena ese cuarto de segundo. Ella no corrió. Correr desencadena el reflejo depredador de perseguir. En cambio, se lanzó hacia adelante agachada, cubriendo los 10 metros que los separaban con una velocidad aterradora. No se movía como una enfermera. Se movía como un proyectil. Thorne comprendió la artimaña al instante. Echó la cabeza hacia atrás de golpe, apretando el gatillo del AR-15 con fuerza. ¡Crack! Sonó una bala, pero su puntería era alta. La bala destrozó la lámpara fluorescente sobre la cabeza de Elena, bañando el pasillo de chispas y cristales. Elena no se inmutó. Se deslizó de rodillas el último metro que se aproximaba bajo el cañón del rifle. No fue a por su cara. Fue a por el arma. Su mano izquierda, aún agarrando el frasco de vidrio de succinilcolina, se estrelló hacia arriba contra el guardamanos del rifle, empujando la boca hacia el techo. Simultáneamente su mano derecha, que sostenía las tijeras de trauma, bajó. No intentaba apuñalarlo. La gabardina era demasiado gruesa. Metió las tijeras en la ventana de expulsión del rifle, girando violentamente. Metal chirrió contra metal. El grupo del portacerrojo se atascó. El rifle ahora era un garrote de 4,5 kilogramos. Thorne rugió con un sonido de pura rabia animal. Soltó el rifle con una mano y le dio un revés a Elena en la cara. El golpe fue fuerte. La levantó del suelo y la hizo resbalar por las baldosas de cera. Sentía un sabor a cobre. Su visión se nubló por un microsegundo.
Perra, gritó Thorne. Apretó la palanca de carga, pero las tijeras estaban hundidas. El arma estaba muerta. Soltó el rifle y buscó la pistola 1911 que llevaba en la cadera. Elena se sacudió las telarañas de la cabeza. Estaba en el suelo a 1,5 metros de distancia. No pudo llegar al cajón antes que él. Miró a Ayobay y Sara, estaban paralizados de horror. «¡Corran!», gritó Elena, su voz atravesando el zumbido en sus oídos. «Vayan a la escalera». La orden rompió su parálisis. Ayobay agarró a Sara del brazo y la arrastró hacia la salida de incendios. Thorne sacó la pistola. La apuntó. La lanzó al doctor que huía. Elena agarró el objeto más cercano, un pesado soporte intravenoso con ruedas, y lo empujó con todas sus fuerzas. Rodó hacia las piernas de Thor justo cuando éste disparaba. ¡Van! El disparo salió desviado, clavándose en el panel de yeso junto a la cabeza de Sara. Irrumpieron por las puertas de la escalera, desapareciendo en la seguridad de hormigón de la ruta de escape. Ahora solo quedaban Elena y Thorne. Thorne volvió a centrar su atención en ella. Sus ojos estaban desgarrados por la locura. Levantó la pistola. Elena rodó. ¡Van! ¡Van! 2 balas destrozaron las baldosas del suelo donde había estado hacía un segundo. Se escabulló detrás del escritorio de la enfermería, interponiendo el pesado mostrador laminado entre ella y las balas. «Te veo», gritó Thorne, caminando lentamente hacia el escritorio. «Te crees una heroína. Solo eres una enfermera muerta». Elena presionó la espalda contra la pared interior del escritorio. Examinó su cuerpo. Sin agujeros, solo una mandíbula hinchada y costillas magulladas. Miró el mostrador que tenía encima. Él venía por el lado izquierdo. Necesitaba cambiar de ambiente. Necesitaba oscuridad. Miró la terminal de la computadora en el escritorio. La batería de respaldo del sistema de alimentación ininterrumpida, SAI, estaba en el suelo. Ácido de plomo pesado. Podía oír sus botas crujir sobre el cristal roto. Crujido. Crujido. Estaba a 6 pies de distancia. Elena arrancó el cable de alimentación del SAI de la pared. Agarró la unidad, contando los pasos. Crujido. 4T crujido. 2 pies. Elena se puso de pie, no lejos de él, sino hacia él. Cuando Thorne dobló la esquina del escritorio, esperando que estuviera encogida de miedo en el suelo. La encontró de pie. Antes de que pudiera levantar la pistola, ella blandió la unidad SAI como un mayal medieval. Le dio en la muñeca. Hubo un repugnante crujido de hueso. Thorne gritó y dejó caer la pistola. Se deslizó por el suelo, deslizándose debajo de un botiquín cerrado con llave. Estaba desarmado, pero era enorme y estaba furioso. No necesitaba un arma para matarla. Él se abalanzó abordándola. Se estrellaron contra la pared detrás del escritorio. El impacto dejó a Elena sin aliento. Las manos de Thorne del tamaño de jamones encontraron su garganta. Apretó. La visión de Elena comenzó a cerrarse. Manchas negras danzaban en sus ojos. Ella arañó su rostro, pero él no se inmutó. Estaba funcionando con pura adrenalina y psicosis. «¡Muere!», escupió saliva volando sobre su rostro. Elena no podía respirar. Su tráquea se comprimía. Pánico. La reacción del cerebro de lagarto intentó tomar el control. Agitar. Patear. Morir. No. El Ellanena obligó a su mente a concentrarse. Técnico. Anatómico. Objetivo. Cuello anterior. Objetivo. Romper la llave. Método. Estimulación del nervio vago o presión ocular. Dejó de arañar a su rostro. Ella le clavó los pulgares en la parte interior de los codos, clavándole los nervios sensibles. Él gruñó pero aguantó. Necesitaba más. Se llevó las rodillas al pecho, apretándolas entre su cuerpo y el de él. Con un grito gutural, extendió las piernas, clavándole los talones en el plexo solar. La fuerza de la patada lo liberó.
Thorne se tambaleó hacia atrás, jadeando. Elena cayó al suelo, jadeando. La garganta le ardía como fuego. Miró la pistola bajo el armario. Demasiado lejos, miró a Thorne. Él se recuperaba, sacudiendo la cabeza, con la mirada fija en ella con renovado odio. Sacó un cuchillo de combate de su bota, una hoja dentada de 20 centímetros. De acuerdo, jadeó Thorne, sonriendo a pesar del dolor. Ahora es divertido. Elena se tambaleó hacia atrás, abriendo de una patada la puerta del almacén de suministros detrás del escritorio. Ella se arrojó dentro y cerró la puerta de golpe, cerrando el cerrojo justo cuando el cuerpo de Thorne se estrellaba contra él. ¡Pum! ¡Ábrela! Thorne gritó cortando la madera. Te voy a descuartizar. Elena se apartó de la puerta. Estaba atrapada en una sala de suministros de 10/10. Sin ventanas, una sola puerta. Pero no estaba atrapada. Estaba en la armería. Esta era una sala de suministros médicos. Para un civil, eran vendajes y navegación. Para un ranger, era un núcleo de armas químicas y biológicas. Elena miró a su alrededor. Su respiración se calmó. El miedo se evaporó, reemplazado por una vieja determinación calculadora. ¿Quieres jugar en la oscuridad?, susurró para sí misma. Extendió la mano y rompió la bombilla con el mango de una fregona. La habitación se sumió en la oscuridad total. Se dirigió a los estantes, guiada por la memoria muscular y 3 años de reponerlos, y encontró lo que necesitaba. Etanol, amoníaco, lejía, un bote presurizado de cloruro de etilo en aerosol congelante. Oyó a Thorne afuera. Estaba disparando a la cerradura de la puerta con el rifle que había desbloqueado. ¡Blam! ¡Pum! La madera se astilló. La puerta se abrió de golpe. Thorne estaba en el umbral, recortado por las luces del pasillo. No podía ver el vacío negro del cuarto de suministros. Sal, enfermero, se burló adentrándose en la oscuridad. Elena se había ido. Había trepado por la estantería y estaba pegada al techo, silenciosa como una araña. La caza había comenzado. Afuera del hospital St. Jude. El mundo se había convertido en un caleidoscopio de luces rojas y azules. Los equipos SWAT del Departamento de Policía de Seattle habían establecido un perímetro. Los Bearcats blindados se mantenían inactivos sobre el pavimento mojado. Los francotiradores se posicionaban en los tejados de los edificios adyacentes, luchando contra la lluvia torrencial para tener visibilidad hacia el cuarto piso. Capitán Miller. El comandante del incidente estaba de pie junto al capó de su crucero, mirando los planos del hospital. «Estado», gritó por la radio. «Tenemos 2 rehenes liberados». Una voz crepitó. El doctor Ayobay y una enfermera, Sarah Jenkins. Salieron por la escalera norte. «Llévenlos al puesto de mando ahora», ordenó Miller. 5 minutos después, una Sarah temblorosa y un doctor Ayobay conmocionado por la explosión estaban envueltos en mantas bajo el toldo de la tienda de mando. «Dime qué está pasando ahí arriba», dijo Miller con voz urgente. «¿Cuántos tiradores?» «1», dijo Ayobay con voz ronca. «Un tipo corpulento, armas pesadas». «¿Quién sigue ahí dentro?» «Pacientes», sollozó Sarah. «¿Y Elena?» «¿Elena?», preguntó Miller. «Otra enfermera». «Sí», dijo Ayobay, secándose la lluvia de la cara. «Pero no es solo una enfermera». Miller frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Ayobay miró al capitán de policía con los ojos abiertos, con una mezcla de confusión y asombro. Ella lo desarmó. Le atascó el rifle con unas tijeras. Le golpeó con una batería de repuesto. La forma en que se movía. «Capitán, he visto soldados antes. Elena no es enfermera. Es una máquina de guerra». Miller se volvió hacia su ayudante. «Revise el nombre. Elena Vance. Quiero saber quién está en ese edificio». El ayudante tecleó furiosamente en una computadora portátil. Un momento después se detuvo. Levantó la vista, pálido. «Capitán», dijo el ayudante, «vas a querer ver esto». Miller miró la pantalla. «Nombre, Vance Elena.
Rango, Sargento Red. Unidad 75. Grados, Regimiento de Rangers, Equipo de Apoyo Cultural. Condecoraciones, Estrella de Plata, 2 corazones púrpuras. Notas, baja honorable tras una lesión por artefacto explosivo improvisado en Kandahar. Las especializaciones incluyen resistencia a la evasión de supervivencia SAR y combate cuerpo a cuerpo de médico de combate de nivel C de escape. Miller miró la pantalla. Volvió a mirar hacia el cuarto piso, donde las luces parpadeaban. Dios ayude a ese pistolero, murmuró Miller. Que se retire el equipo de entrada. No queremos interponernos en su camino. La oscuridad era la aliada de Elena. Había vivido en la oscuridad durante meses en las montañas del Hindu Kush. Sabía cómo viajaba el sonido en ella. Sabía el sabor del miedo en ella. Thorne entró lentamente en la habitación, llevando su cuchillo. Respiraba con dificultad, un sonido fuerte y áspero que delataba su posición a cada segundo. Sé que estás aquí, siseó. Elena colgaba del estante superior del estante metálico, con las piernas alrededor de los montantes. Estaba justo encima de él. En la mano sostenía un arma improvisada, una pequeña botella de vidrio de éter de 500 mililitros envuelta en una toalla. Esperó. Thorne dio otro paso. Estaba justo debajo de ella. Elena lo soltó. Se aferró al estante con las piernas y cayó. No aterrizó sobre él. Aterrizó detrás de él, silenciosa como un gato. Thorne giró cortando el aire con su cuchillo. Elena agachó la hoja, sintiendo el viento pasarle por la oreja. Se acercó y le clavó en la cara la botella de éter envuelta en la toalla. Le estrelló el vaso contra la nariz. La botella se hizo añicos. El líquido empapó la toalla y su rostro. Los vapores fueron instantáneos y abrumadores. Thorne sintió náuseas agitándose. Cortó a ciegas con el cuchillo, alcanzando la blusa de Elena, dejándole una fina línea en el estómago. Ella ignoró el dolor. Sostuvo la toalla sobre su rostro montándose sobre su espalda mientras se retorcía como un toro. Respira hondo, le susurró al oído. A Thorne se le doblaron las rodillas. El éter entraba en su torrente sanguíneo, deprimiendo su sistema nervioso central. Sus movimientos se volvieron lentos. El cuchillo se le cayó de la mano. Cayó de rodillas, luego de bruces. Eleyanena se apartó de él, jadeando en busca de aire fresco. Los vapores también la mareaban. Corrió hacia la puerta, abriéndola de una patada para que entrara la luz y el aire del pasillo. Volvió a mirar a Thorne. Estaba inconsciente. Un montón de gabardina mojada y músculos en el suelo. Todo había terminado, o eso creía. Mientras Elena se apoyaba en el marco de la puerta, intentando recuperar el aliento, el sistema de megafonía del hospital cobró vida. Código negro. Código negro. Fuego en la sala norte. Elena se quedó paralizada. Fuego. Miró pasillo abajo. Salía humo de la habitación 402, la de la señora Gabel. Thorne debió de haber colocado una carga o tirado algo inflamable antes de ir a buscarla. La alarma de incendios empezó a sonar. Los aspersores se activaron, inundando el pasillo con un diluvio de agua gris. Elena miró a Thorne. Estaba inconsciente. Podía dejarlo. Podía correr. Pero los pacientes seguían en sus habitaciones. Y entonces lo vio. La mano de Thorne se movió. No estaba inconsciente. Estaba fingiendo. O tenía una tolerancia que desafiaba la ciencia médica. Thorne rugió, levantándose del charco químico. Tenía la cara roja, los ojos inyectados en sangre y lágrimas a raudales. Pero estaba vivo y sostenía un detonador. Si me voy, tosió Thorne con sangre y éter goteando de su cara. Todos se van, levantó un pequeño dispositivo negro. C4, dijo con voz áspera. En el depósito de oxígeno. La sala de almacenamiento de oxígeno. Si eso explotara, no solo sería un incendio. Sería un cráter. Destruiría todo el lado norte del hospital. Elena miró el detonador. Miró la distancia que los separaba. 3 metros.
Se miró las manos. Vacías. Suéltalo, dijo Elena. No. Thorne sonrió con una expresión horrible y rota. Yo. Quiero ver caer el cielo. Movió el pulgar hacia el botón. Elena no pensó. No planeó. Reaccionó. Agarró lo único que le quedaba. El bolígrafo en el bolsillo, un bolígrafo de plástico barato y común. Lo lanzó. No era un cuchillo arrojadizo. No debería haber funcionado. Pero Elena Vance se había pasado horas lanzando piedras a latas en el aburrimiento del desierto. El bolígrafo voló por los aires y golpeó a Thorne directamente en el ojo del que no se había frotado el éter. No lo mató, pero el impacto de un objeto extraño al impactar en su globo ocular lo hizo estremecer. Su mano se sacudió. El detonador se le escapó de las manos, deslizándose por el suelo mojado hacia el hueco del ascensor. ¡No! Gritó Thorne. Se abalanzó sobre él. Elena se abalanzó sobre él. Chocaron en el pasillo húmedo y lleno de humo, rodando sobre cristales rotos y agua. Ya no era una táctica. Era una pelea. Thorne le dio un puñetazo en las costillas. Ella sintió que algo se rompía. Elena le dio un cabezazo en la frente, golpeándole la nariz rota. Él gritó, cegándolo de dolor. Elena se le echó encima. Le sujetó el brazo. Le rodeó el cuello con las piernas en un triángulo de estrangulamiento. Apretó. Duérmete, dijo entre dientes, con el rostro contorsionado por el esfuerzo. Duérmete. Thorne se retorció. La arañó las piernas. Intentó levantarse, levantándola del suelo con él, pero Elena Vance era una ranger del ejército. Se aferró. Apretó hasta que sus propios músculos gritaron. La lucha de Thorne disminuyó. Su brazo se relajó. Su cabeza se echó hacia atrás. Elena la sostuvo otros 10 segundos para asegurarse. Luego la soltó. Thorne cayó al suelo, inmóvil. Elena yacía a su lado, mirando los aspersores que caían sobre ellos. Estaba sangrando, magullada y exhausta. Cerró los ojos. Despejado, susurró al pasillo vacío. Pero la noche no había terminado. El fuego en la habitación. La 402 crecía. El humo se hacía más denso y tenía 12 pacientes que no podían caminar. Elena Vance se puso de pie. Se limpió la sangre de la boca. Agarró a Thorne por los tobillos y lo arrastró hasta la sala de suministros, cerrando la puerta desde afuera con una brida que encontró en el suelo. Luego se giró hacia el fuego. Hora de ir a trabajar, dijo. El silencio que siguió a la pelea duró poco. Fue reemplazado por un sonido mucho más aterrador que un disparo. El rugido de un fuego que recuperaba su aliento. Los aspersores silbaban, cubriéndolo todo con una fría niebla gris. Pero estaban perdiendo la batalla. La habitación 402 no solo ardía. Era un horno alimentado con acelerante. El humo negro se elevaba por el pasillo, ondulando por el techo como un océano invertido. Era espeso, aceitoso y acre, el olor a plástico derretido y lino quemado. Elena tosió, el sabor a hollín se mezclaba con el sabor a cobre de la sangre en su boca. Se obligó a ponerse de pie. Sus costillas gritaron en protesta, probablemente 2 fracturas por las botas de Thorne. Su estómago ardía por el roce del cuchillo. La cabeza le daba vueltas por los vapores de éter, pero el interruptor de guardabosques seguía activado. El dolor es información. La información es procesable. Ignorar el dolor. Actuar según el objetivo. Objetivo 1: contener la amenaza de explosión. Objetivo 2: evacuar a los no ambulatorios. Elena cojeó hacia la sala de almacenamiento de oxígeno. Estaba junto a la habitación 402. La pared que la separaba ya estaba caliente al tacto. Dentro de esa habitación había 20 tanques de oxígeno comprimido. Si el calor comprometía la integridad estructural de esos tanques, o si el fuego alcanzaba el C4 que Thorne había plantado, St. Judes no solo tendría un incendio. Tendría un agujero en su costado del tamaño de una manzana. Probó el picaporte de la sala de oxígeno, cerrado con llave. Miró por la pequeña ventana reforzada.
Vio el bloque de C4 pegado con cinta adhesiva al colector principal. No estaba conectado a un temporizador. Thorne había mentido, o mejor dicho, el detonador que había pateado era el único detonador. El C4 es notablemente estable. Se puede disparar o quemar, y normalmente no explota sin la onda expansiva de un detonador, pero los tanques de oxígeno eran el verdadero problema. Si se rompían por el calor, la liberación de presión sería catastrófica. Elena cogió un montón de toallas de un carrito de ropa blanca. Las remojó en el agua acumulada en el suelo. Las encajó firmemente en la grieta bajo la puerta de la sala de oxígeno, creando un sello para mantener fuera el humo sobrecalentado y aislar la habitación durante unos valiosos minutos más. Era una tirita para una herida de bala, pero ganó tiempo. Dirigió su atención a la habitación 402. La señora Gable. La puerta de la 402 estaba abierta, vomitando humo negro. El calor que salía de ella era abrasador. Elena respiró hondo el aire relativamente limpio cerca del suelo, se subió el cuello de la bata hasta la nariz y se metió dentro. La visibilidad era nula. El calor era opresivo y le quemaba la piel. El resplandor anaranjado de las llamas lamía las cortinas y las baldosas del techo. «Señora Gable», gritó Elena en medio del estruendo. Una tos débil le respondió desde el otro lado de la cama. Elena se arrastró apoyándose en codos y rodillas, manteniéndose por debajo de la capa térmica. Encontró la cama. Estaba vacía. La señora Gable había intentado salir y se había caído. La mano de Elena rozó una tela suave. «Un camisón». «Te tengo», gruñó Elena. Agarró la muñeca de la anciana. La señora Gable estaba muerta, aterrorizada y semiconsciente por la inhalación de humo. «Mi cadera». La señora Gable gimió. «Lo sé. Lo siento». «Esto va a doler», dijo Elena. No había tiempo para la delicadeza. Elena la agarró por la espalda de su camisón y la arrastró por el suelo. El calor le derretía las suelas de los zapatos. Sentía la piel tirante como si se encogiera. Llegaron al pasillo. Elena sacó a la señora Gable al pasillo húmedo y brumoso justo cuando las placas del techo de la habitación 402 se derrumbaban en una lluvia de chispas. Elena rodó boca arriba, jadeando. El aire del pasillo era malo, pero comparado con el de la habitación, era agradable. Revisó a la señora Gable, respiraba, tenía el pulso acelerado y tenía quemaduras en los brazos. «Quieto», ordenó Elena. Miró al fondo del pasillo. La capa de humo se inclinaba hacia abajo, cada vez más abajo. En 5 minutos, toda la planta sería una caja de arena. Había otras 11 habitaciones. Otros 11 pacientes. Algunos eran pacientes con rodillas postoperatorias. Algunos con apendicectomías. Uno era un superviviente de un accidente de coche en tracción. Elena Vance se puso de pie. Estaba sola. Los bomberos estaban a minutos de distancia, pero los minutos eran una moneda que no tenía. Necesitaba un multiplicador de fuerza. Corrió a la enfermería, cogiendo el llavero maestro del cajón. Abrió el armario de suministros donde había guardado la espina inconsciente. Seguía sin aliento, respirando con dificultad. No lo miró. Agarró unas tijeras de traumatología y cortó las bridas de sus tobillos. Agarró su gruesa gabardina. Corrió de vuelta al pasillo. Fue a la habitación 405. El señor Henderson, un hombre de 113 kilos con una prótesis total de rodilla. Enfermera, graznó incorporándose en la cama, con los ojos abiertos de terror mientras el humo se elevaba bajo la puerta. «Levántate», dijo Elena. «No puedo caminar con la rodilla». «No te pedí que caminaras», dijo Elena. Tiró la gruesa gabardina al suelo. «Súbete a la gabardina». «¿Qué?» «Súbete a la gabardina». Elena rugió con la aterradora autoridad de un sargento instructor. El señor Henderson se levantó de la cama, con la adrenalina superando el dolor, y se dejó caer sobre la gabardina. Elena agarró el cuello de la gabardina. Formaba un trineo perfecto. Los pisos encerados, resbaladizos por el agua de los aspersores, reducían la fricción. Apretó los talones y tiró. El señor Henderson se deslizó hacia el pasillo.
Toma la mano de la señora Gabel, ordenó Elena, colocándolo junto a la anciana. No me sueltes, fue a la habitación contigua y a la siguiente. Ahora se movía como una máquina. Asegurar la brecha. Extraer. Usó sábanas. Usó sillas de ruedas. Las conectó en el centro del pasillo, lejos de las paredes en llamas. El fuego había traspasado el techo del pasillo. Caían escombros en llamas como lluvia. El calor se estaba volviendo insoportable. Elena tenía 10 pacientes en el tren. 2 faltaban. Habitación 410. Un niño, Leo, se recuperaba de una ruptura de bazo. Habitación 412. Un paciente con comeomaosis conectado a un respirador. El camino a la 410 estaba bloqueado por un muro de fuego. El techo se había derrumbado parcialmente. Elena miró el fuego. Miró el agua que empapaba su uniforme. Corrió hacia el carrito del conserje. Agarró un cubo de agua y se lo echó en la cabeza. Luego respiró hondo, agachó la cabeza y corrió directamente a través del muro de fuego. El capitán Miller del equipo SWAT de Seattle estaba al pie de la escalera en la planta baja. Los planos ya no servían. Los informes de radio eran caóticos. El comando de bomberos dice que el 4º piso está completamente involucrado, gritó un sargento por encima de las sirenas. No pueden acercar el camión escalera lo suficiente debido al viento y al alero. Tenemos que subir, dijo Miller. Tenemos rehenes, capitán. Es un horno ahí arriba. No tenemos visibilidad. Si entramos puede que no salgamos. Miller apretó los dientes. Vamos. El equipo Alfa me persigue. Cargas de demolición, máscaras de gas puestas. El equipo SWAT subió por la escalera en una columna de guerreros vestidos de negro. Llegaron al rellano del 4º piso. La puerta estaba caliente. Salía humo por las jambas. Miller hizo una señal. Demolición. Golpearon la puerta con un ariete. Se abrió de golpe. Una nube de humo negro los golpeó, seguida de un intenso calor. Despejado a la izquierda, despejado a la derecha. Se adentraron en la neblina, con las luces de sus armas cortando rayos a través de la penumbra. «Policía», gritó Miller. Silencio. Solo se oía el rugido del fuego y el siseo de los aspersores. Se movieron rápidamente. «Capitán, mire», dijo el hombre clave en voz baja. A través del humo que se arremolinaba, emergió una figura. Parecía un 100 pies. Era una cadena de humanos. Pacientes en sábanas, pacientes en sillas de ruedas, pacientes arrastrándose unos a otros. Estaban acurrucados cerca del suelo en el centro del pasillo, cubiertos con mantas mojadas. «Sáquenlos». «Vamos, vamos», ordenó Miller. Los agentes del SWAT se colgaron los rifles y comenzaron a agarrar a los pacientes, arrastrándolos hacia la escalera. «¿Dónde está la enfermera?», le preguntó Miller al señor Henderson mientras arrastraba al hombre corpulento a un lugar seguro. Ella retrocedió. Henderson tosió, señalando el resplandor naranja al final del pasillo. Regresó por el niño. Miller miró hacia el pasillo. El techo se estaba hundiendo. La integridad estructural estaba fallando. «Vance», gritó Miller. «Vance». No hubo respuesta. «Capitán, tenemos que retirarnos». «Se está derrumbando el techo», gritó el sargento. Miller dudó. Conocía el protocolo. Nunca cambies una vida por un cuerpo. Si ella estaba en ese infierno, estaba muerta. «Retírense», ordenó Miller. «Traigan a estos». «Que la gente salga». El equipo retiró la pesada puerta cortafuegos, cerrándose de golpe tras ellos, sellando el 4º piso. Elena no estaba muerta, pero estaba cerca. Había llegado a la habitación 410. Encontró a Leo escondido debajo de su cama, gritando. Lo arrastró fuera, protegiendo su cuerpo con el suyo mientras llovían tejas del techo en llamas. Lo llevó al pasillo, pero el camino de regreso a la escalera estaba bloqueado por el derrumbe que había obligado a los SWAT a retroceder. Se quedó sin palabras. Miró a su alrededor. El calor le quemaba los ojos. Tenía la piel ampollada.
Tenía a Leo en sus brazos. Era ligero, quizás de 27 kilos. Agárrate a mi cuello, Leo, dijo con voz áspera. No me sueltes. No podía retroceder. No podía avanzar. Miró la ventana de la habitación 410. Era un panel sólido de vidrio reforzado, que no se podía abrir. St. Judes también era un centro de prevención del suicidio. Las ventanas eran irrompibles. Elena agarró un pesado tanque de oxígeno de la esquina. Lo blandió hacia la ventana. Rebotó. Volvió a golpear. Apareció una grieta como una telaraña. Lo golpeó por tercera vez, gritando por el esfuerzo, poniendo toda su fuerza restante en el golpe. Golpe. El cristal se hizo añicos.